Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hacer el análisis del Barça Saint Pölten que se jugó ayer de Champions. Dentro vídeo. A ver, primero que nada, perdonad por mis pintas y perdonad porque esto probablemente vaya a ser un vídeo súper express. A ver, un partido que hicimos un directo reaccionando a él porque generalmente este tipo de partidos no te dan mucha información, no son muy especiales y no hay mucha competencia, digamos. La verdad es que el Barça salió súper bien. Bueno, pusieron un 11, Pera Romeo salió con un 11 que no me esperaba. Salimos con Aitana, cosa que probablemente pues yo, por ejemplo, lo había dejado en el banquillo, recuperándose de ese golpe que sufrió contra Gavi en el partido contra el Atlético de Madrid, pero Pera Romeo decidió sacarla. Bueno, está bien. Igualmente un 11 con muchísimos cambios, con Kika, con Vicky, con Yana, Engem, muchos cambios que dieron mucho descanso a todas las jugadoras titulares, básicamente, exceptuando a Payor, que va a ser una de las damnificadas en estas no rotaciones. Pero bueno, es algo con lo que creo que de momento cuenta Payor, que también cuenta Pera Romeo, y es cierto que tampoco tenemos un reemplazo como tal, porque recordemos que Salma sigue estando lesionada o recuperándose de esa no lesión. Es un poco movida todo esto, un poco movida, pero bueno. Al final tenemos efectivos suficientes, jugadoras con mucho nivel que supieron sacar el partido enseguida. Hay pocas cosas a destacar más allá de las 4 o 5 jugadoras que pienso que fueron MVP, porque es verdad que el MVP se lo dieron a Claudia Pina, cosa que me pareció de lógica. Creo que es una de las jugadoras que más rindió en este partido, que más aportó al equipo en sí y más sin las centrocampistas por excelencia y de referencia, con el estilo de juego blaugrana y moviéndose en una posición más de Mariona. Cierto, Claudia Pina está tirando penaltis como Mariona cuando Alexia no está, ¿eh? Ojo, cuidado. He destacado a Claudia Pina, quiero destacar también a Vicky porque creo que ser el reemplazo de Hansen, de Graham Hansen, es una tarea muy complicada. Las comparaciones siempre son odiosas y creo que en este sentido estuvo muy a la altura, que frente a un equipo de este calibre probablemente te puedes permitir ciertos fallos. Ella creo que no cometió ninguno o no alguno que yo recuerde y destaque. Y creo que en ataque estuvo muy incisiva, que se gustó mucho también, hizo mucho regate y vi una versión de Vicky que no habíamos visto, o al menos yo no recordaba, porque tendíamos a ver siempre a Vicky en una posición más de centrocampista, más de llegada al área como es Aitana, pero en ese rol de centrocampista y no tan atacante. Y me gustó mucho el uso que hace de los regates. Recordemos que Vicky en el Madrid Club de Fútbol Femenino sí que jugaba de extremo y sí que la podías ver más en ese rol, pero aquí en el Barça no estaba jugando así y ahora Pera Romeo como que la está reconvirtiendo y parece ser que va a ser el recambio de Hansen. De momento funciona bien, así que creo que lo vamos a dejar. Mucho descanso también para la línea defensiva. Acierto y muy grande. Creo que Yana también dio unos buenos minutos. Algo de imprecisión en algunos pases con respecto a la zaga defensiva, pero bueno, creo que son cosas normales ya que no son jugadoras que estén acostumbradas a jugar y a saber los posicionamientos de memoria. Quitando de eso, creo que Pea Romeo supo plantear muy bien otro partido en el que el autobús estaba presente, en el que el rival ponía muchas piernas de muchas jugadoras en el área y que era mucho más complicado incidir y marcar. Y bueno, esto se convierte al final en un 7-0, con un rival completamente ido, completamente destruido y en su campo agazapado, intentando salir a la contra, como ya nos dijo Jason, que el Saint Polten es lo que hacía, pero las jugadoras del Barça, tanto Yana como Kira, estuvieron muy pendientes de que la guardameta del Saint Polten no pudiera sacar rápido y ofrecer esa alternativa de contraataque que solo recuerdo uno de una llegada que tuvieron a Cata y fue precisamente de ese error no forzado de Yana. El resto creo que no ofrecieron nada más.
Destacar también una como curiosidad que el Saint Pölten tenía solo a 2 jugadoras de campo disponibles para los recambios y 2 porteras, pero solo tenía 2 cambios de jugadoras de campo. Me parece muy fuerte. Y que nosotras íbamos 5-0 al descanso y estaban Alexia y Graham Hansen en banda, calentando. Que tú llegas a ser una jugadora del Saint Pölten y te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Goles de Payor, Kika, Aitana, Walsh, 2 de Pina y uno de Graham Hansen. Como veis, distintas goleadoras en distintos minutos que al final te convierten en un 7-0 con una lluvia de goles increíble y sobre todo para mí no es la goleada que obviamente pues tiene su repercusión en cuanto a titulares, pero para mí es cómo se gana y cómo todas las jugadoras destacan. Em, Pondré por aquí imágenes de Santi, que me ha pasado sus 3 MVP, como siempre nos hace, que él destaca a Claudia Pina, a Kika Nazaret y a Vicky López. Me sorprenden las estadísticas, por ejemplo, el rol de Kika Nazaret haciendo, sin estar en la posición de Patri, sino más bien estando en la posición de Alexia y haciendo un poco el rol de Patri de estar en todo el campo. Descubrimiento de Kika Nazaret que poco a poco creo que va aportando más y encargándose más de las gestiones de equipo. Luego os pondré por aquí, pues como sabéis siempre, todas las notas de las jugadoras y creo que tengo poco más que añadir, la verdad, sobre este partido. 3 puntos en Champions, muchos goles que los necesitábamos para ese goal average con el Manchester City y poder ganarles el primer puesto en la clasificación. Muchas rotaciones, algo que nos viene muy bien porque el siguiente partido va a ser contra el Real Madrid en casa del Real Madrid, es decir, el clásico de toda la vida. Que respecto a esto, pues vais a tener un vídeo o un directo o un vídeo sacado del directo que haré o haremos con alguna gente del Real Madrid. Y ahí dejo la propuesta, quien tenga que ser que la recoja. Y nada, si os gusta este contenido, sé que es un vídeo corto, pero es que tampoco hay mucho que hablar de este partido. Dale a like, suscribíos y dejadme cositas en comentarios. A ver qué ganas hay de clásico. Hay un poco de chup chup del clásico, ¿verdad? Hay un poco de ganillas, ¿no? Yo sí, yo sí. Es un partido que a mí me encanta. Probablemente haremos reacción en directo, ¿eh? Ya, solo digo. Y nada, gente, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!